¿Qué te había pasado? Estaba ahí No oculta. estaba en pantalla, sí. Sí. Todavía me cuesta manejarme con esto de la pantalla que se activa y Ok. que no. Pero You aquí look estoy, aquí good. estoy. Te ves muy bien. I look. Thank you so much. Sí. Thank you very much. Sí, absoluto. Oye, ¿ha estado bien For a todo el fin de semana? Monday, I look ¿Ah? good for a Monday. Sí, exacto. Me Y el veo lunes, bien para estamos un recién lunes. partiendo. Oye, ¿todo bien, amiga mía? Sí. ¿Todo bien? ¿Las Todo clases? bien. Everything very well, very well, very well. Everything is okay. Perfecto. Oye, entonces vamos al verbo to be, que es fundamental, Vamos, que es como la base, la démosle. plataforma también para entender un montón de cosas más. ¿Te parece? Antes, Me amiga parece. mía, déjame inmediatamente dar cuenta de este evento artístico que, vuelvo a reiterarlo, Vamos. tiene una finalidad súper noble y que dice relación con el Festival del Humor a beneficio. Va a ser este domingo, atención, este domingo en el Parque del Patagual. Se juntan varios de los que están ahí, que son humoristas, comediantes de mucha actualidad y que van a estar haciendo un show a partir de las, me imagino, 18. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? 18 18 horas horas. exactamente, el domingo 24. Punto ticket para la venta de entradas. Parque El Patagual en Olmué. Si nos está escuchando en regiones, si tiene que venir por cualquier motivo a nuestra quinta región, no se olvide de participar y poder colaborar con la gente que tanto necesita y que pasó tan ingratos momentos producto de las muertes, los lesionados y la destrucción masiva que hubo en Viña del Mar y Quilpué producto de los incendios a inicio del mes de febrero de este año. Ok, eso quería hacer mención que es Exactamente. sumamente importante. Ya, querida amiga, somos todo oídos. Usted, Ya como pues. buena profe, diga nomás lo que estime conveniente. A ver. Bueno, hoy vamos a partir ya de lleno como con las clases de inglés para que toda la gente que esté interesada en romper en cierta forma con este trauma de aprender inglés ya vaya conectándose. Y Ajá. hoy vamos a hablar de un verbo que ha sido como la eterna pesadilla de nosotros, sobre todo cuando estuvimos en el colegio, cuando no sé si las personas se acuerdan, cuando la profesora de inglés nos hacía repetir el I am, you are, she is, he is, y no sabíamos realmente para qué nos estaba sirviendo aquello. Bueno, hoy les voy a enseñar el verbo to be o el verbo ser o estar. ¿Yes? Es muy fácil de alguna u otra forma aprenderlo, pero a veces nos cuesta llevarlo a la práctica. Ya. ¿Y por qué nos cuesta tanto llevarlo a la práctica? Básicamente porque este verbo, el verbo be, tiene dos significados en español. Uno de los significados es ser, o sea, yo soy profesora, I am a teacher, Ujú. ¿cierto? Y yo estoy en Ponte Online, I am in Ponte Online, TV show, por ejemplo. Entonces tengo que primero que todo identificar qué es lo que quiero decir, si voy a hablar de lo que soy o cómo estoy, ¿ya? Entonces, partamos con un claro ejemplo. Jorge, tú me ayudas aquí. Yo te voy a Sí. dar una frase y yo quiero que tú me ayudes con la parte negativa y con la Ya. pregunta, porque lo que vamos a aprender es que el verbo to be es un verbo independiente, como le llamo yo. O sea, un verbo que no necesita ayuda de los padres, no necesita ayuda económica de nadie, es un verbo que se mantiene solo. Ya que Ok. vamos con esto. Si yo digo, por ejemplo, in a positive sentence, Ok. yo digo, I am a teacher. I am a teacher, ¿cierto? ¿Cuál es la versión negativa de esa oración? I am not ¿Cómo a dirías teacher. tú, I am not a O teacher, I'm ¿cierto? not I am a not a teacher. teacher. I'm not a teacher. Entonces ahí solo le estoy agregando el not en la Ujú. parte negativa. Y ahora, si tú quieres preguntarme a mí, por ejemplo, ¿tú eres profesora? ¿Cómo me preguntarías? O si te quieres hacer una pregunta a ti mismo, ¿cómo te preguntarías? ¿Soy profesor? Am I a teacher? Excellent, very good. Am Ok. I? Am I? Ah, Entonces, entendamos la estructura como I am a la teacher. pronunciation me salió más o menos nomás, parece. ¿Ah? Por eso mismo la vamos a Ya, corregir ok. levemente, pero no hay ningún problema porque cualquier persona te entendería si tú dices am I o am I, pero la pronunciación correcta es am I. Es Am más. I a Ok, teacher? ok. Entonces, el mismo principio se aplica tanto para el I am como el you are. ¿Y por qué el I am y el you are son tan importantes? Porque primero que todo nos vamos a lanzar con la conversación, con el diálogo con un otro. Después nos vamos a preocupar de preguntar por él, por ella, por tu marido, por tu esposa, por tu perro, por tu gato, ¿cierto? Ujú. Pero lo importante es que yo tenga claro el you are my friend, you are not my friend, are you my friend? Entonces hago el you are not,
are you. I am not, am I. He is, he isn't, o he is not, is he. Entonces, ¿por qué vuelvo a mi punto anterior? Porque yo le decía un verbo independiente, porque solo lo doy vuelta. Lo común es eso, es como dar solamente vuelta el you are a un are you, y ahí yo puedo hacer una pregunta. Entonces practiquemos. Okay. Jorge, Yeah. are you working right now? Are you working? ¿Cómo responderías al yes, are you working? Yes, I am. Yes, I am. Yes. Are you happy? Are you happy? Yes, of course. Yes, I am. Okay, tell me. Is your dog black? No, For example. I don't have any dog. You don't have any dogs. No nos olvidemos de la S en el dogs. Otro punto importante, los chilenos tendemos a olvidar la S. Bueno, porque, pero nosotros hablamos así, le quitamos la S a toda la cuestión. Sí. A eso voy, esa también es una limitancia que tenemos que superar y tampoco nos tenemos que sentir avergonzados de aquello, porque el hecho de que los chilenos no pronunciemos las S al final de las palabras, tanto en el he is, or he isn't, or he works, o I don't have any dogs, es porque por esencia, por cultura, a nosotros no se nos da la S muy naturalmente, porque nuestro español deriva de los andaluces, y yo no sé si las personas están tan familiarizadas con el acento andaluz, ellos no hablan con ese final. Por lo tanto, no es que nosotros tengamos un español malo o un español ignorante, sino que simplemente culturalmente la S no es parte de nuestra esencia como hablantes de la lengua española. Más no obstante, en el inglés es obligatorio, es muy importante. Yo no puedo decir he work, tengo que decir he works. Claro. He works. Y una recomendación para todos los amigos que están aprendiendo inglés y que me están escuchando en este momento, la exageración de la S, o sea, apropiense de aquello, digan como he works at a TV show and he is very nice and he has many kids, or he has no pets, she likes strawberries, y todas esas S finales que tú quieras destacar. Sorry, teacher, can I make a break, a little break? Sorry. Of course, okay, yes. I must to Not tell a problem. you and other people that in this moment, many other people, claro, right? we are working, yes, in a TV station, Channel 4, lo que era el Canal 4. Really? Sí, en estos momentos, porque estábamos interrumpidos, pero ahora nuevamente volvimos. Ahí en pantalla usted ve, ¿se da cuenta? Así que estamos ya en la transmisión del canal. Estoy al lado de Eduardo Frey, me siento muy importante en la pantalla. Sí, tienes toda la razón. Es que el canal de la derecha, ¿no es cierto? Ese es el que, bueno, recuerda, porque que es una señal, obviamente, del pasado. Está joven ahí, don. Exacto, Eduardo, muy importante, sí, está bien joven. Okay. Yo ni nacía todavía. No, yo ya estaba ya. Okay. Dale, let's go to a break. Ya. No, ya cerré el break. ¿Me entendiste o no? Ya, entonces, sí, ahora sigamos. We're back. Ok, démosle entonces. Bueno, estábamos hablando del verbo to be, ¿cierto? Otra cosa importante del verbo to be es que lo voy a ocupar siempre. No es algo como que yo hubiese aprendido en el primer día de clases y ya me aprendí como el are you my friend, is he my teacher, is she married, ¿cierto? Y después nunca más lo voy a volver a ocupar. Es algo que siempre está contigo. Por lo tanto, un secreto que me gustaría compartir, y esto es algo que también recomiendo a mis alumnos, es que aprendan a hacer preguntas. Aprendan siempre a manejar el are you, is he, is she, are we, are they, y también en el pasado. Was and where, was she, was he, were they, were you, ¿cierto? Porque en el fondo, al yo saber preguntar bien, tengo 50% de la conversación ganada, entonces ya me voy a ir soltando, porque esto, el error común que nosotros cometemos es que, por ejemplo, en español yo digo, tú eres mi profesora, tú no eres mi profesora, eres mi profesora.
entonces no, como que sigue teniendo solamente la entonación en español, pero en inglés tengo que hacer el cambio. Es, tú eres mi profesora, you are my teacher, are you my teacher? Entonces tengo que estar consciente de ese cambio para que yo no cometa el error en el fondo de solo ponerle la entonación en español al final. Por eso yo le digo a mis alumnos como, are you asking me or telling me? Es como, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? Sí. Estás afirmando, porque se genera esa como discordancia. Sí. So, do you have any questions? Sí, no, ¿Me quieres preguntar algo con...? No, me parece muy interesante, pero tal vez fijarse en Hitch It's, ¿cierto? Que tiene el was, no where, ¿cierto? Que siempre hay una confusión ahí en el pasado. Yes, so con el was, yes, la pronunciación es was, no es was, no es una A abierta, yo no digo he was, es he was. He was, he was my friend, or he was in Arica, or she was married, she was very kind, ¿cierto? O she was in Punta Arenas, depende de lo que yo quiera decir. Acuérdense que el be no solo es para ser, sino para estar. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo hablo de lo que soy, de como mi personalidad o lo que yo represento, sino que también dónde estoy. Si yo digo, ella estaba en Punta Arenas, voy a decir, ¿cómo dices tú en inglés, Jorge? Ella estaba en Punta Arenas. How would you say that? She was in Punta Arenas. Very good. Punta Arenas or Punta Arenas. If you want to change the pronunciation, that's amazing. Punta Arenas. No nos sintamos avergonzados de pronunciar los nombres españoles en español. Yo puedo decir she was in Punta Arenas, porque tengo el privilegio de hacer esta R, ¿cierto? De Arenas, o como los gringos hablan diciendo she was in Punta Arenas, que también it works anyway. Sí. It works anyway. Oye, después ¿cómo se llama? Las preposiciones son súper complicadas de repente. Pero tú me quieres, quieres aprenderlo todo en medio. Esas son las inquietudes que uno de repente por ejemplo, she was. Ya le puse el no. Yes. She was no. Bien, very. She was in Punta Arenas, but yes. Claro, porque alguien me podría decir she was at Punta Arenas. Y eso es como en un lugar, en un punto específico. Entonces hay un montón de preposiciones y ahí es donde se empieza a enredar ahí en términos simples, digamos. Exactamente. Bueno, mi consejo en el caso de las preposiciones es que tienes que aprendértelas con un acompañamiento, así lo enseño yo. No saco mucho con aprenderme el at, in, on, como en qué lugar lo pongo y bajo qué condición va, si es que es in, at, on, da lo mismo. En el fondo creo que tienes que aprendértelo más como con el at the airport, por ejemplo. Ya que la sola frase en el fondo de in my house, at the airport, on the table, ya se vaya como asociando en estructura. En inglés le llamamos a eso chunks, como el peanut butter, como la mantequilla de maní, que es como chunky, es porque trae pedacitos, ¿cierto? En inglés tú aprendes las cosas by chunks o por pedazos, ¿ya? Y es importante aprender aquello porque si yo me aprendo las cosas aisladamente, como on es una preposición, the es un artículo y table es un sustantivo, voy a hacer un análisis demasiado exhaustivo del lenguaje y yo lo que necesito aprender es en la práctica, agarrar esta frase y usarla en la práctica. Entonces yo digo, bueno, I'm in Punta Arenas o I arrived in Punta Arenas, y entender que el arrive va con el in, y cuando hablo de Punta Arenas, que es un lugar, puedo usar el arrive o I got, que también es una como opción más fácil, más coloquial. Yes? Okay. You got it? Entonces, Am I speaking too fast? Una acción o un estado de cualquier persona, ¿no es cierto? En el presente, en el pasado, en el futuro. Eso es, ¿no es cierto? El Exactly. Yeah. Sí. Ok.
¿Qué más podemos decir del to be? Aparte de, obviamente, que va a estar siempre presente, es practicar la pronunciación. Tú ya bien lo hacías como explícito, ¿cierto? El she was, I was, we were. Depende, bueno, de lo que tú quieras aprender o de lo que tú quieras practicar, si es inglés británico o inglés americano. El inglés americano es un poco más como marcado en su R, que no es tan R, ¿cierto? Pero es como un where, o un where, como una U un poquito más marcada, ¿cierto? Y los británicos van a decir como where, como que se van a comer la R final, sí. ¿Cierto? Es como we were, o we were, en realidad. Yes, and si no, she was. Sale raro, we were todo el día. Bueno, digo yo. Were, yes, o were, yes. Yeah. Pero la idea más que aquello es apropiarte del lenguaje y empezar a utilizarlo. Por ejemplo, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, ¿cierto? Estar consciente en el fondo de que vas a hablar mucho de ti. Entonces el I am lo tienes que manejar. I worked también lo tienes que manejar, el pasado de work. O I was, porque vas a hablar del pasado, vas a hablar en dónde estuviste, qué hiciste, dónde trabajaste. Entonces, algunos tips también para esto, que lo vamos a hablar en la posterioridad, en los próximos capítulos, o sea, en los próximos programas, ¿cierto? De esto de las entrevistas laborales, de qué es lo que tengo que manejar en una entrevista laboral. ¿Qué es lo que tengo que saber? Es que tengo que responder siempre en primera persona, ¿cierto? Y manejar muy, muy bien aquello, y dentro de eso el verbo be o el to be es un esencial. Me parece entretenido, ¿eh? Si hay que meterse en esto, sobre todo con todo el input que hemos conversado en tantas oportunidades, ¿no es cierto? Desde uno mismo, decir, sí, se puede, exactly. Hay que ponerle tinca, ganas, están las herramientas de trabajo a nuestro alcance que antes no había, está internet, ¿cierto? Exacto. Están las películas, la traducción simultánea, están los karaoke, está la música, lo que conversábamos también, o sea, hay un montón de elementos que están a nuestro alcance, que son fácilmente asimilables y que obviamente te van abriendo. Tú me dijiste también de algunas aplicaciones, el famoso Duolingo, ¿no es cierto?, que también está ahí. Instagram, hay un montón de páginas. Hay un compadre que me da mucha risa porque es gringo y trata de hablar así como los chilenos, y que le sale más. Sí, y eso es de siempre. Hay algo muy interesante que hoy día estaba pensando en la mañana antes de que partiera el programa, ¿cierto? Es que en la antigüedad o anteriormente, hace menos de 15 años atrás, aún necesitábamos ir a un lugar y depender de un computador o de una casetera. Los cursos de inglés eran carísimos, mucha gente hacía como inversiones millonarias para comprarse como todos los cassettes, con todos los listening y con todos los textos, ¿cierto? Ahora tienes YouTube, tienes un montón de canales, tienes aplicaciones en el mismo celular, o sea, el celular es una herramienta de aprendizaje fundamental para un lenguaje, sea cual sea, no solo inglés. Puedes aprender lenguajes así al alcance de tu mano, ¿cierto? Lo importante es que con la facilidad del aprendizaje también venga el compromiso y el adquirir, ¿cierto?, esta como responsabilidad hacia con uno y con el lenguaje, de que aprender inglés, en este caso en particular, te va a ayudar no solo en aspectos de trabajo o de crecimiento profesional, sino que también te va a ayudar muchísimo con tu autoestima y con la motivación y con el superar el miedo al fracaso y con un montón de otras herramientas que ya son más emocionales y más personales, ¿cierto? Porque como que culturalmente se nos ha impuesto que el inglés es muy difícil de alcanzar o es muy elitista de conseguir o es algo muy difícil de comprender. Y la verdad es que estamos demasiado expuestos al idioma hoy en día y eso lo hace todo mucho más fácil. Sí. En algún momento podríamos también, nos estamos anticipando a próximos capítulos de este Ponte Online en inglés. Un día voy a hablar solamente en inglés en este programa. I mean, you have to. You speak very, very, very good English. You have very good English. So I think you have to continue practicing. Thanks a lot. Entonces, you're welcome. Fíjate que, por ejemplo, hay palabras que se parecen, o sonidos, ¿no es cierto? El chip, por ejemplo, el barco, chip, yes. Barato. No sé si lo dije bien, right. ¿No? Porque siempre me confundo con todas esas cosas. Por ejemplo. You want me to explain? Sí, por ejemplo, cuando yo le enseño este tipo de contenidos a los alumnos, los garabatos, las malas palabras, también hay que hablar de aquello.
porque mira. hay veces en que tú con una sola letra te equivocas y puedes decir una grosería. Entonces ahí Claro. tienes que tener cuidado, como con la palabra playa, por ejemplo, que es tan controversial, ¿cierto? Sí. O con la palabra hoja o sheet, es como un sheet of paper, and the other Ajá. word is shit, sheet, and so on and so forth. Como ship, and sheep, y el otro barato es cheap. Entonces ahí tienes que aprender cómo colocar la lengua de cierta forma para que toque el paladar o para que salga el aire entre los Esa dientes. cuestión Bueno, que la enredada, esa fonética cuestión. inglesa es completamente diferente a la del... no es tan diferente, pero sí la mayor diferencia es que el inglés no es un lenguaje fonético como el español. En el español tú sabes que la C con la A es K y la S con la A es SA, por lo tanto K-SA. Pero si tienes una palabra como, no sé, como blanco, white, tú no dices white, ¿yes? O wine, no dices wine, no lo lees literal. Entonces eso no es fonética visual pura. Yo tengo que aprender el inglés por sonido, por eso el listening comprehension o la comprensión auditiva es tan importante. Oye, y acrecentar el vocabulario, ¿no? Porque si todos los días le vamos adicionando dos palabritas y las vamos usando, ya al cabo de una semana vas a darte cuenta que tienes pimponeando varias palabras, ¿no es cierto? Eso es fundamental también para ir acrecentando el acervo, el contenido del vocabulario. Sin eso no tenías a veces cómo buscar, ¿no es cierto? Comunicarte bien, ¿no? Exacto. Sí, es verdad. Un consejo importante con respecto al vocabulario, por ejemplo, es no ser tan ambiciosos tampoco, como ir aprendiendo 1, 2, 3 palabras diarias está súper bien, pero lo importante es poner esas palabras en práctica. Si, por ejemplo, yo estoy, no sé, aprendiendo la palabra business, por poner un ejemplo muy simple, yo tengo que incorporar esa palabra en mi vocabulario. Es como I have a business, I like doing business, o this is a very difficult business, y después aprendo que la pronunciación es business y no business, porque ya aprendimos que el inglés no es literal, no es que yo lea una sílaba y la vaya a pronunciar tal cual. O la palabra cómodo, que siempre hay mucho problema con la pronunciación de la palabra cómodo, que se escribe confortable, y muchas personas lo leen como confortable y la pronunciación es comfortable. No es comfortable tampoco. Me tengo que comer esa OR. Entonces, así que hay que comerse la OR. Yo decía comfortable. No, the pronunciation is comfortable. I'm very comfortable. No. Ahí me habría salido mal. Entonces dice, y ahí hay un error común porque tenemos la palabra table al final, entonces yo digo table, mesa. Obvio que esta palabra se va a leer comfortable, pero es comfortable. Te tienes que comer esa OR y evitar pronunciar la E del final, como retener un poquito el sonido ahí en el comfortable. Oye, comfortable. Estaba escuchando una película, estaba viéndola obviamente, y salía y decía un sándwich, decía sandwich, una cuestión súper... no era sándwich, claro, pero no era sándwich, era como todo comprimido, sándwich. Muy rápido. Sí, claro. Bueno, es que ahí ya vamos hilando más fino en cómo se van acortando las palabras y lo que llamamos el connected speech o el discurso conectado, que es en el fondo esto que vas escuchando que los gringos hablan mucho más rápido y en vez, no sé, pues nosotros aprendemos que es I'm going to y después nos damos cuenta que es I'm gonna y después I'm gone. Es como I'm gonna do. Y no dicen I'm going to. Y la profe en el colegio nos dijo, bueno, futuro, I will, I'm going to. Y después cuando estamos en lo conversacional, en lo más coloquial, empezamos a cortar las palabras. Eso es discurso conectado. Es lo mismo que hacemos nosotros los chilenos cuando decimos como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, po? ¿Cómo te ha ido, po? Como que está todo conectado en una palabra nomás. Son modalidades, modismos, ¿no es cierto? Sí.
Oye, Exacto. y que a mí por lo menos, cuando ves en una película, qué sé yo, un actor mexicano, ¿ah? Un personaje que hace o es Ajá. mexicano, ¿no es cierto? Uno nota al tiro y uno entiende, pero fácilmente todo, porque te hablan como tú, así como Un muy latino en latino, general, se claro, nota, sí, sí. depende del latino también. Los mexicanos, los chilenos, los peruanos tendemos a tener un como acento un poco más claro, quizás, a pesar de que la gente critica a los chilenos de que hablamos muy rápido, en términos de doblaje y de locución, tendemos a tener un acento un poco más estándar y es más fácil entendernos, pero por ejemplo, si escuchas a un puertorriqueño o a un dominicano hablar inglés, ahí cuesta un poquito más porque se comen mucho las S finales también, las R's, la fonética es diferente, po. Y ahí ya la R en Puerto Rico no existe, es Puerto Rico, es Puerto, Puerto. mi Sí. hermano y esa L afecta en la pronunciación del inglés también. Ya, mi hermana, muchas gracias. Oye, Ya mi Javiera hermano. Vergara, profesora de inglés, fundadora de Bilingüe, Academia de Inglés Online para Adultos. Instagram es bilingüe.cl y bilingüe.cl también es su página web. Encantado como siempre. Nos Exactamente. encontramos la próxima Un semana, querida gusto. amiga. De nada, aquí estoy para ayudarlos con el trauma del inglés, así que los Eso. espero el próximo lunes. Chao, amiga, cuídate. Chao, chao. Chao. Cuídense, que estén bien. Bye, bye. Ahí está. Bueno, Javiera, gracias, siempre nos entrega este momento. Oye, se está conectando.